días a todos, bienvenidos a un nuevo seminario web del programa Prevenir. Ahí veo que estamos ya 280 personas conectadas desde todo el país, así que estamos muy contentos de nuevamente estar acá con ustedes acompañándolos en este ciclo que está en el marco del 10º aniversario del programa Prevenir, que organizan las 18 ARTs asociadas a la UARD, ¿sí? Y lo coordina la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional. Como siempre, un agradecimiento a las 28 instituciones que nos apoyan en todo el país para dar a conocer este programa, ¿sí? Y bueno, sigo viendo que se sigue sumando gente, así que aprovecho para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Ahí pueden subir la foto desde donde están y contarnos en qué lugar están, etiquetarnos con el hashtag programa Prevenir 2020, así podemos compartir sus fotos y saber desde dónde están conectados. También nos pueden enviar preguntas y respuestas, lo que nos da el Zoom la posibilidad de poder interactuar. Sí, vamos a hacer votaciones durante el seminario con las exposiciones, y ustedes pueden ir usando la posibilidad de preguntas y respuestas, obviamente desde lo oportuno, no realizar comentarios ofensivos, maliciosos, racistas, de género, o que difamen o ataquen alguna marca u organización. Ya somos casi 300 personas, 299 estoy viendo, 300 ya, así que vamos a arrancar con el primer video, ¿sí? Que como saben es muy importante hoy la prevención, y más en esta situación de pandemia que vivimos en todo el mundo, con lo cual les vamos a recordar con un videito muy breve para que estemos todos pendientes de cuidarnos entre todos. Ahí proyectamos el video y después continuamos con el primer expositor. Bueno, ahora sí continuamos con el primer expositor. Te pido, Diego, que habilites tu cámara y tu audio. Él está representando a la UARD por parte de Federación Patronal ART, está desde la ciudad de Córdoba, si no me equivoco. Así que muy bienvenido, Diego. Nos vas a hablar de la situación actual del sistema de riesgos del trabajo. Adelante con tu presentación y muchos éxitos. Bueno, buen día a todos. Yo les voy a comentar, hacer una breve introducción de lo que es el sistema de riesgo de trabajo. Voy a compartir una presentación. Ahí vamos. Bien, el sistema, como ya sabemos, se inició en el año 96 con la implementación de la Ley de Riesgo de Trabajo. Este sistema prevé, entre otras cosas, la creación de entidades especializadas, que son las ART, las definiciones de roles, que vamos a ver más adelante una ampliación de todo esto, normativa, crea normativa específica por sector, por
por situaciones particulares, perdón, establece un registro de siniestralidad, que esto nos permite hacer un seguimiento de la evolución de la situación siniestral de las empresas, y asigna presupuestos para tareas de capacitación y de investigación, como es este seminario, por ejemplo. Los roles principales se basan en 4 patas, que es el Estado, a través de su función de fiscalización y de regulación, los empleadores, sobre quienes recae el deber de seguridad, los trabajadores, que también tienen, aparte de derechos, obligaciones específicas, y las ART, cuya una de sus funciones principales es el asesoramiento en el marco de la normativa vigente. Como les comentaba, la normativa establece responsabilidades para las ART y una serie de resoluciones o decretos que regulan estas obligaciones. El sistema permite actuar sobre determinados sectores, empresas de alta siniestralidad o industria de la construcción, el agro, permitiendo focalizar el trabajo en prevención, ¿no? Ahora, todo esto sería la teoría del sistema. Vamos a ver en la práctica cómo ha evolucionado, ¿no?, el sistema. Podemos observar que la cobertura ha tenido un fuerte crecimiento en estos años. Desde el inicio del sistema prácticamente se ha triplicado la cantidad de trabajadores cubiertos. No solo ha crecido la cantidad de trabajadores cubiertos, sino que ha habido un marcado descenso en el índice de fallecidos, ¿no? Un 80% si no contamos los in itinere, y un 70%, un 80% si no contamos bien los in itinere, y un 70% sin contarlos. Esto, más allá de los números fríos, significa haber salvado en estos años que está el sistema 13.000 vidas. Por lo tanto es un logro del cual nos enorgullecemos, ¿no?, todos los que formamos parte del sistema de riesgos de trabajo. ¿Cómo se ha logrado esto? A través de acciones de prevención que realizan, entre otras, las ART. Podemos ver que en estos años ha habido un crecimiento sostenido de estas acciones, ¿no?, con gran cantidad de visitas, recomendaciones y también denuncias de incumplimientos a la normativa. En el último año hemos tenido más de 1.600.000 recomendaciones, o sea que es una labor muy ardua, ¿no?, la que realizan las ART. Así que bueno, les doy también la bienvenida. Estamos celebrando los 10 años del Prevenir. Este año es un año muy particular, ¿no?, que estamos apoyándonos en la virtualidad, porque estos seminarios generalmente han sido presenciales, así que bueno, en mi caso es la primera intervención que hago en esta modalidad, así que aprovecho para darles a todos la bienvenida, y bueno, este tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante porque está relacionado con las obligaciones de las ART en cuanto a los exámenes médicos periódicos. Así que espero que puedan sacarle provecho y les doy la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego, por tu participación. Como siempre es un gusto poder tener la mirada de las distintas personalidades de las ART y que vayan compartiendo la situación actual. Así que muchísimas gracias por participar. Seguramente te vamos a ver en próximos participando. Ya nos veremos próximos. Ahora sí, te invito a apagar tu audio y tu cámara, así presentamos al primer expositor. Le dejamos un aplauso virtual a Diego por su participación. Y ahora sí, les presento al primer expositor del primer bloque, porque en este seminario web tenemos 2 bloques diferentes. En el primer bloque va a estar el ingeniero agrónomo Pablo Semberois, y en el segundo bloque van a estar el ingeniero Roberto Fiorito y el ingeniero Fabricio Pirola, hablando de agentes de riesgo en el agro. Así que ahora sí, le doy la bienvenida al primer expositor, es el ingeniero en producción agropecuaria, Pablo Semberois, de la Universidad Católica Argentina.
Él ha desarrollado su profesión en el campo de la calidad aplicada a los procesos productivos agropecuarios. Es director de SPC Consultores, no lo practiqué bien, compañía especializada en la organización integral de procesos y programas de RCE en empresas del sector alimentario, tanto en Argentina como en Uruguay. Hizo actividades de auditor e inspector para la normativa orgánica y el protocolo de Global Gap, tanto en el país como en el extranjero, y actualmente es docente de extensión agropecuaria en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA. Bueno, muy bienvenido, Pablo. Los que hayan participado de seminarios web, de seminarios presenciales anteriores, lo deben conocer porque Pablo ha viajado por muchísimas provincias argentinas dando seminarios web presenciales juntos. Así que muy bienvenido a este nuevo formato, Pablo. Esperamos que lo disfrutes y quedamos en arrancar con una primera votación. ¿Estamos? Para interactuar con... Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, arranquemos si querés, Vanessa, entonces con la pregunta disparadora. Dale, perfecto. Ahí estamos, espero que lo estén viendo. Se trata, por supuesto, de la gestión de los riesgos en el agro. Y la pregunta es, ¿qué tan importante les parece conocer acerca de los procesos operativos de una actividad para una adecuada gestión en prevención? Bueno, ahí vamos. Van respondiendo súper rápido. Tenemos 385 personas conectadas en este momento, así en sincro. Y estamos casi en un 70% de personas que votaron. Si te parece, dejamos 30 segundos más. Ningún problema. Bueno, vamos a ir cerrando ya casi con un 80% de personas que votaron, ¿sí? Y bueno, te da un pie importante esta votación a vos. El 98% respondió muy importante. Así que es muy importante lo que les vas a contar ahora. Bueno, dejamos de compartir la votación y lo dejo en tus manos. Yo voy a estar invisible, pero cualquier cosa que necesites, acá estoy. Tenemos hasta aproximadamente las 10 de la mañana. La gente te va a ir haciendo preguntas que después te vamos a compartir al final, así que lo dejo en tus manos, éxitos y adelante. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Vos me dirás, Vane, si estamos, Perfecto, bien. Bueno, entiendo que ahí estamos compartiendo. Bueno, de nuevo y formalmente a todos bienvenidos. Seguramente es posible, anduve dando vueltas, como bien decía Vane, por varias provincias y durante varios años acompañando este programa, con lo cual probablemente alguno dirá justo otra vez, ¿no? Pero bueno, un poco la intención, ahora somos todos locales, en realidad, cada uno desde su localidad, desde su provincia. Bueno, y un poco la intención es compartir con ustedes el por qué hacer gestión en el agro obviamente desde una mirada probablemente distinta a la que habitualmente puedan recibir, en tanto soy ingeniero agrónomo, digamos. Evidentemente tengo otra formación distinta, y mi intención es comentarles o compartir algunos de los criterios que me ha ido dando la experiencia a lo largo de implementar programas de responsabilidad social empresaria. Obviamente cuando uno habla de ese tipo de programas, una de las patas tiene, uno de los pilares, para decirlo más formalmente, tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con, obviamente, con el personal y evidentemente con la seguridad e higiene de ese personal, con lo cual he trabajado con colegas de ustedes, con prevencionistas en general, en una actividad multidisciplinaria, y me parecía interesante poderles compartir un poco lo que fui sacando, lo que fui concluyendo a lo largo de estos años, ¿sí? Así que bueno, como para ordenarnos básicamente, estos son los 4 capítulos, si uno quiere, de lo que vamos a estar conversando. Primero quería caracterizar un poquito el sector mínimamente, establecer conceptos de prevención que obviamente me ayuden a mí en la charla. Probablemente esos conceptos de prevención con los
oradores que siguen a continuación mío, que son especialistas específicamente, digamos, en higiene y seguridad, van a ver que puede haber alguna definición u otra que se cambie, pero justamente por ser agrónomo y venir de otro sector me permito darme alguna licencia. Y después establecer básicamente costos y beneficios del por qué implementar prevención, por lo menos desde nuestra mirada, y alguna estadística del sector que nos ayude a validar esto que les estoy diciendo. Caracterización del sector, básicamente 2 o 3 conceptos, 3 me interesa, obviamente que el sector, y seguramente tanto Roberto como Fabricio a continuación van a profundizar esto que les planteo, pero me interesaba 2 o 3 conceptos fundamentales. El primero, básicamente que se diferencia de otros sectores, ¿no? Y otras actividades. El primero es la coincidencia del trabajo y el ocio, quiero decir, la gran mayoría o muchos de los trabajadores en el agro viven en el mismo lugar, en la misma finca, establecimiento, campo, o como le querramos decir, a lo largo y ancho del país, viven en el mismo lugar donde trabajan. Y esto tiene un par de consecuencias, a veces positivas, a veces negativas, pero desde el punto de vista de la seguridad, en general, no son las que más colaboran. Quiero decir, comparado con otras industrias o con otros sectores, cuando uno termina de trabajar, bueno, puede sacarse la ropa de trabajo, puede sacarse los elementos de protección personal, dejarlos en el trabajo, y probablemente desde el momento que se va hasta que vuelve al día siguiente, no vuelve a tener contacto con ninguna de las herramientas de trabajo, porque básicamente se va a su casa. En el campo esto, en muchos de los campos por lo menos esto no sucede, y finalizado el horario de trabajo, finalizada la jornada de trabajo, hay un montón de variables que se pueden activar y que hagan que aquellas actividades que nosotros ejercimos con ropa de trabajo, con elementos de protección personal, con ciertos protocolos y cuidados, no se terminen de cumplir, como cuando, por ejemplo, no sé, llega un camión de Hacienda que tenía que llegar a las 5 de la tarde y termina llegando 10 y media, 11, o porque se perdió, porque se atrasó la carga, o porque, no sé, se cortó un boyero y la Hacienda se salió del lugar, o se quedó sin agua alguno de los molinos, fuera de horarios laborales, y obviamente, cuando eso sucede, las condiciones generalmente de trabajo no son las mismas que durante la jornada, digamos. Y esto me parece que es algo interesante, además de agregar muchas veces la presencia de menores de edad, ¿sí? de familia, de un entorno familiar en el trabajo que muchas veces tampoco colabora. El segundo aspecto, que me parece que es importante y que es característico del campo, no significa que, o del agro, no significa que no existen otros sectores, pero es característico del agro, es la temprana edad de vinculación con la actividad. Y yo les pongo esta foto, que no es mía, es sacada, la verdad que a esta altura ni recuerdo de dónde, pero que me parece que explicita lo que les quiero plantear. Esto es el padre y el hijo en un tractor, por supuesto sin cabina y sin ninguna seguridad, pero especialmente el chico montado sobre el guardabarro, ¿no? En un claro riesgo, digamos, y expuesto a un clarísimo peligro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que en el agro especialmente los chicos participen muchas veces, ya no hablo, obviamente que no hablo de trabajo infantil, ¿no? Pero sí hablo de en épocas de licencia, especialmente en invierno y en verano, esa convivencia de familia y adultos muchas veces genera este tipo de malas prácticas, si uno quiere plantearlo de esta manera, y si este chico de, no sé, tendrá 8 o 10 años en la foto, está montado en este momento sobre un guardabarro y llevado por el padre o por el tío, es muy probable que esa conducta, digamos, la siga llevando cuando empieza a trabajar, digamos. Y si no entiende o no encuentra o no identifica el tractor como un peligro, bueno, es muy difícil que después pueda evaluar el riesgo y pueda trabajar en relación a eso, ¿sí? Y al tercero, digamos, de nuevo, no son 3, son muchos más las características propias del sector, pero quería focalizarme específicamente en estas 3, que es la de multipropósito y la dificultad de encontrar servicios especializados, especialmente cuando estamos hablando de campos que quedan distantes de las localidades, de las ciudades o de los pueblos. Con lo cual la posibilidad de contar con servicios especializados, como, no me quiero meter en temas que desconozco, pero como probablemente suceda, por ejemplo, en obras civiles, donde cada gremio o cada actividad va haciendo lo suyo, digamos, conociendo claramente su trabajo y los riesgos que implica, en el mejor de los casos. En el campo eso es bastante complejo, digamos. Entonces encontramos operarios o tractoristas o trabajadores de a caballo, trabajadores de hacienda, que, bueno,
ante la dificultad de esos servicios especializados, son un poco electricistas, son un poco molineros, son un poco mecánicos. Bueno, evidente, y acá en la foto también intento especificar eso, no es la mejor manera, digamos, de hacer una reparación de una máquina, ¿no? Sin ningún tipo de elemento de protección, sin mayores conocimientos, sin un terreno a la intemperie, etcétera, etcétera. Me parece que estas son tres características que me parece importante que a veces dificultan el entendimiento, digamos, de las dificultades de hacer prevención en el agro. Y es una de las razones por las que les hacía la pregunta al principio, ¿no? Me alegro que el 98% haya planteado mucho, porque realmente es necesario entender este tipo de realidad como para poder identificar adecuadamente los peligros y poder de alguna manera asesorar y proponer acciones de mejora que sean factibles, digamos, y que sean realmente aplicables en este tipo de contextos. Lamentablemente no tengo la dificultad de esta cosa de capacitación a distancia, es que no tengo un poco las miradas de cada uno de ustedes, si vamos bien o no, si se va entendiendo, pero bueno, tengo que seguir. Los Habiendo... comentarios, Pablo, son positivos. Yo estoy Bueno, leyendo, así que vamos bien, que te quedes bueno, tranquilo. me alegro, Después te Vane, voy pasando gracias. por WhatsApp. Ah, bárbaro, fenómeno. Acá tengo el teléfono, gracias. Entonces, segunda parte de la presentación, un breve concepto de prevención que a mí me parece que es importante y que de nuevo, seguramente, acá yo voy a identificar o voy a definir peligro y voy a definir riesgo. Muy probablemente no sea la definición de riesgo, no sea la misma que seguramente Roberto y Fabricio a continuación mío van a utilizar para su presentación, pero bueno, de nuevo, me tomo alguna licencia por ser de otra profesión, con lo cual me tomo esa licencia básicamente para que me sirva a la presentación, ¿sí? Como todos, muchas veces adaptamos la realidad a lo que nos sirve, ¿no? Bueno, en definitiva, si entendemos peligro como contingencia inminente de que suceda algún mal, a mí me interesa establecer el riesgo como la probabilidad de que ese peligro se dé por la gravedad de las consecuencias de ese peligro expresado. ¿Y por qué uso esta definición de riesgo que seguramente es más amplia que la que utilizan generalmente en el sector, digamos? Porque lo que necesitamos justamente lograr por parte del personal del agro, ¿sí? Que es lo que conozco, que es justamente, si no hay posibilidad de identificar el peligro, no hay básicamente chance de que se pueda laburar sobre la probabilidad de que eso no suceda. Volviendo a la foto de recién, si un chico, de una persona, un joven, que con 18 años ingresa a trabajar en una finca, un establecimiento, un campo, y no identifica el tractor como un peligro, no identifica una máquina con el peso que eso tiene y con la tracción que eso tiene como un peligro, y bueno, es muy difícil que después podamos trabajar en el riesgo. Lo mismo si una persona que ingresa a trabajar con ganado, con hacienda, no identifica un animal de 300, 400 o 500 kilos como un peligro. Bueno, es muy difícil, ¿por qué? Porque está hermanado, porque a los 12 años la primera práctica que hizo fue montar un borrego, fue montar un ternero como para demostrar cierta vaquilla. Entonces es muy difícil que frente a esa realidad identifique ese animal como un peligro. Si no lo identifico, ¿cómo puedo trabajar en la probabilidad de que eso se exprese? Si ni siquiera lo tengo identificado. Con lo cual, vamos a la definición de prevención que de nuevo me sirve a mí, pero entendámoslo como un conjunto de actividades y medidas que se adoptan en las diferentes fases de la organización, tanto de los procesos, desde la organización de los procesos productivos, como desde la organización propiamente, es decir, desde lo que llamaríamos organigrama, ¿sí? Desde los supervisores, de los mandos medios, desde el dueño, desde el jefe, desde los diferentes responsables que van llevando adelante una política de seguridad, cualquiera sea, y desde la tecnología, es decir, desde el uso de tecnología para hacer más o menos seguro una actividad cualquiera. Bueno, ese conjunto de actividades que se adoptan en las diferentes fases productivas, en esos tres pilares, que están orientadas a disminuir riesgos laborales. Y de nuevo vuelvo a la pregunta que les hacía al principio como disparadora. No hay manera de trabajar en la probabilidad de que un peligro se exprese
si no estudiamos adecuadamente los procesos. Es decir, si no entendemos y conocemos adecuadamente los procesos, y por eso me alegro que en la convocatoria del programa Prevenir hay un 98% de personas que lo entienden como muy importante, porque si no comprendo el proceso es muy difícil laburar sobre la probabilidad. Y agrego otra cosa más, los procesos en el campo, de nuevo, no lo comparo con otros sectores porque no es mi fuerte, pero sí los procesos a campo tienen una característica también particular, que es el cielo abierto. Con lo cual, un proceso cualquiera, supongamos, si hablamos de hacienda, podemos hacer no sé, un arreo de hacienda, digamos, un trabajo de corrales a la manga, por ejemplo, o podemos establecer una cosecha, ¿sí? Al ser a cielo abierto, los procesos, aunque sea el mismo proceso, se modifica a lo largo del tiempo. Porque no es lo mismo tener que estar cosechando sabiendo que tengo tormenta en 3 o 4 días y necesito terminar, con lo cual necesito hacer jornadas más largas, que hacer una cosecha en tiempo despejado y sabiendo que tengo por adelante, o adelante mío, 10 días despejados, supongamos. O el ejemplo que les ponía de Hacienda, no es lo mismo trabajar de corral a la manga en un ambiente seco que en un ambiente posterior a una lluvia de 40, 50 milímetros en un medio completamente lleno de barro. Bueno, evidentemente no es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando uno establece protocolos de acción y protocolos de seguridad o programas de seguridad o lo que fuera, tiene que entender, no solamente conocer el proceso, sino además en qué condiciones se dan esos procesos. Y otra cosa que les agrego, que seguramente de nuevo Roberto y Fabricio que son los oradores que me siguen, digamos, van a completar al momento de hablar de agentes de riesgo. Los procesos en el agro tienen además, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? El título agro y es un poquito general, porque obviamente hay procesos agrícolas, hay procesos ganaderos, hay procesos forestales, hay procesos hortícolas, frutícolas. Es decir, el agro es realmente muy abarcativo, o el concepto de agro es muy abarcativo, y además estamos en este momento, no sé con cuánta gente dando vueltas, con 400 y pico de personas, seguramente de todas las provincias, o de muchas de las provincias de Argentina, y hay alguno de afuera seguramente, pero focalizándome en Argentina, podemos entender que el proceso agrícola no tiene nada que ver, o tiene poco que ver, para ser un poquito más, menos general, no sé, el proceso de cultivo de soja en Trenquelauquen o en Pehuajó, con caña de azúcar en Jujuy, con jojoba en La Rioja, o con vitivinicultura en Mendoza, digamos, por decir, o tabaco o yerba mate en Misiones, o en Corrientes. Es decir, un mismo proceso agrícola puede tener un montón de particularidades que son difíciles de generalizar, y me parece que es justamente esto que hablábamos. Para poder hacer un adecuado programa de prevención o de gestión de riesgos, me parece fundamental entender las diferencias, identificar bien los procesos y entender adecuadamente las diferencias. Habiendo especificado o habiendo pasado los dos primeros puntos de la charla, digamos, que tienen que ver con posicionarnos de dónde estamos hablando o de qué estamos hablando, tanto las características propias del sector como estos conceptos de prevención y el conocimiento de los procesos que necesitamos para trabajar, me posiciono ahora de alguna manera, los costos y los beneficios de aplicar un programa de prevención. ¿Y por qué me posiciono ahí? Porque, de nuevo, como vengo de otro sector, digamos, de alguna manera he observado la necesidad de trascender la exigencia legal a la hora de hablar de prevención. He observado a lo largo del tiempo la necesidad de convencer de alguna manera, no sé si la palabra, digamos, de proponer a aquellos que tienen responsabilidades en gestión o en empresas, proponer beneficios internos más allá de los requisitos legales, que por supuesto son fundamentales, ¿no? O necesarios. Con lo cual me parecía interesante compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Algunas ustedes la tendrán bien estudiadas y más que yo seguramente, y otras seguramente podré aportarles algo. ¿Por qué hablar de costos? Bueno, de nuevo, primero porque hace explícito a la empresa lo que implica un accidente,
no en todas las empresas y menos en el sector agro está tan claro lo que implica un accidente, ¿sí? El agro tiene otra característica en realidad, además de las tres que hablamos al principio, tiene otra característica que es la atomización que hay en el campo. Esto es la dificultad de que en todo el sector se hable de los accidentes que suceden. ¿Por qué? Porque se da en un campo determinado, porque de nuevo, en general hay poca gente, se conoce poco, no es tan visible de alguna manera, no es lo mismo un accidente, yo siempre pongo el ejemplo, más feliz o menos, pero un accidente en una obra, en el casco urbano de una localidad que ustedes quieran, qué sé yo, no sé, la que quieran, General Madrid, que un accidente en la misma localidad, pero en el campo. Digamos, no es lo mismo la visión que eso tiene y el efecto que eso tiene. Con lo cual, no siempre las empresas tienen claro lo que implica un accidente. Ayuda a valorizar necesidades preventivas, de nuevo, no solamente las razones legales, sino por qué debo hacer prevención y cuáles son los reales beneficios puertas adentro de la empresa. Y la tercera razón, digo, de nuevo, no es exhaustivo esta enumeración, simplemente son algunas, mejora la identificación de los costos en la gestión. ¿Y por qué les digo esto? Y acá sí me quiero detener un minutito. Muchas de las consecuencias de un accidente, supongamos un accidente que no sea mortal, ¿sí? Un accidente que simplemente tenga algunos días de baja para el trabajador y tenga, por ejemplo, consecuencias sobre la maquinaria, ¿sí? Porque volcó hacia atrás o porque se llevó, no sé, tuvo un choque contra instalaciones, por decir algo. Es muy probable que al momento de identificar los costos de eso, de esa situación, bueno, simplemente los costos de reparación vayan, cuando uno habla de gestión, ¿no? Vayan a la fila del Excel de taller o de mantenimiento. Los costos no sé, de abogado o lo que fuera vayan a los costos legales. Los costos de traslados y lo que fuera vayan a costos viáticos o traslados. El tiempo insumido por su supervisor, por el gerente o por el responsable que fuera, directamente esté licuado en el costo mensual que esa persona tiene. Entonces se hace muy difícil poder establecer muchas veces cuál fue el costo real del accidente. ¿Por qué? Porque todo ese digamos, por decirlo bien en criollo, ¿no? Todos esos montoncitos de plata, y bueno, fueron a parar a diferentes filas del Excel. Entonces es imposible saber que ese costo realmente me insumió tanta cantidad de plata, realmente me salió este número. Entonces me parece que cuando empezamos a hablar de costos y empezamos a hablar de prevención, es interesante laburar con la empresa o con la organización, público-privada, la que fuera, en identificar mejor esos costos a la hora de hablar de gestión y poder identificar cuáles son reales costos de un accidente. Esto entiendo que es algo que ustedes manejan, ustedes. No puedo saber exactamente cuáles son todas las actividades que los 400 que están dando vueltas realizan, pero entiendo que aquellos que tienen formación en prevención, esto es algo que manejan y conocen, pero de nuevo, no lo conoce muchas veces la empresa, el dueño o el cliente con el que estamos trabajando. Entonces ese costo oculto de por un peso, por una unidad de costo, por accidente en costo directo, hay entre 5 y 50 ocultos, que tienen que ver con daños a las propiedades, a las herramientas, a las maquinarias, a los insumos, las horas no trabajadas, el reemplazo de personal porque esa persona quedó con días de baja y tengo que o reemplazarlo con alguien de afuera o dividir las funciones de los que ya están adentro para que puedan cubrir esa actividad, potencialmente salir a alquilar equipos, que justamente estos ocultos, de nuevo, esta enumeración que tampoco pretende ser exhaustiva ni abarcar todo, pero por lo menos son algunos ejemplos, son justamente los que están ocultos. ¿Por qué? Y bueno, porque quedan en diferentes líneas o en diferentes filas del Excel a la hora de hacer gestión y a la hora de ver dónde están mis costos, dónde están mis ingresos y en definitiva dónde está mi rentabilidad. Por lo cual, una de las herramientas interesantes, y discúlpenme, pero capaz que miro por acá algunas de las preguntas que van saliendo para
para intentar, dentro de lo que se puede, tener un vínculo con ustedes. A la hora de intentar identificar esos costos, es romper, entiendo que muchos de ustedes también lo conocen, digamos, no es algo nuevo, lo que sí pretendo es que sea algo nuevo a la hora de hacerlo explícito a las empresas y a las organizaciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo rompo ese accidente? Bueno, ¿cuáles fueron mis costos a nivel de personal? ¿Cuáles fueron mis costos a nivel de daños materiales? ¿Cuáles pegaron sobre la rentabilidad? Bueno, más allá del accidentado, bueno, tuve otros trabajadores involucrados en el accidente. ¿Por qué? Bueno, porque desde que tuve que trasladar al accidentado hasta que me quedaron medio asustados o medio en shock por el accidente. Desde ahí hasta la administración, el administrativo que tiene que cargar el accidente, que tiene que llamar al hospital, que tiene que llamar a la familia, etcétera, etcétera. Desde los daños materiales, bueno, obviamente el edificio, las máquinas, herramientas, la actividad o el proceso no terminado, porque quedó trunco, quedó ahí en el medio, pérdidas potenciales de producción, bueno, intangibles de imagen, los conflictos laborales, bueno, un montón de puntos que si uno empieza sobre un accidente, así sea menor el accidente, uno puede empezar a ponerle numeritos a cada uno de estos cuadraditos grises que les presento. Me parece que es la manera de nuevo, empezar a sumarnos, empezar a sumar a las organizaciones como socios de aquellos que estamos más o menos vinculados a la prevención. Bueno, espero haber sido más o menos claro. Y algo que también me parece importante, en cuanto a la casuística propia del sector, estos son datos que si no recuerdo mal son del año 2018, no me acuerdo si 19 o 18, creo que 18, los busqué hace más o menos un mes cuando me convocaron a esta presentación, creo que los del 19 no estaban terminados, así que entiendo que es 18, y establece cuántos son los trabajadores registrados en el agro, ¿no? ¿Cuál es la masa, digamos, de trabajadores en el sector agro, que son más o menos casi 360.000 trabajadores, por supuesto registrados, ¿no? Los que están dentro de lo que estamos hablando, los que están dentro de, o amparados por el 931 y amparados por cargas sociales y por una RT. De esos, sobre esos 350, casi 360.000 trabajadores, se reportaron ese mismo año casi 30.000 casos notificados. De esos casos notificados, digamos que aquellos que fueron aceptados, pongámoslo de esta manera, que fueron aceptados por la RT, 96% de ellos, es decir, casi la totalidad de esos accidentes, tuvieron días de baja, y el promedio de esos días de baja fue de casi 40 días. ¿Por qué les pongo esto, digamos? Porque si de nuevo queremos sumar a las organizaciones, a los dueños, a los gerentes, a los que fueran, para convencerlos que además de la razón legal de estar cumpliendo la ley, digamos, ¿no? Y de estar haciendo prevención porque la ley lo exige, también es una herramienta de rentabilidad. Si por cada caso notificado, estamos hablando casi del 10%, yo tengo que casi todos tuvieron días de baja, y que esos días de baja me significan más de un mes y medio de promedio que me falte la persona, bueno, si eso no es rentabilidad, no sé exactamente qué es. Especialmente en el sector agro, donde la cantidad de personal por establecimiento promedio, bueno, por supuesto acá le estoy hablando a todo el país, con lo cual es difícil, posiblemente en Patagonia es muchísimo menor a lo que voy a decir, y posiblemente en Alto Valle de Río Negro o en Salta Jujuy, digamos, puede ser un poquito más elevado, pero básicamente puede haber por unidad productiva, digamos, o por quit de empresa, unos 15 o 20 trabajadores, en algunos casos 10, estamos hablando de empresas familiares mucho menos, con lo cual realmente tener a una persona de baja 40 días promedio realmente es un golpe serio a la manera de poder hacer, o de poderlo estudiar desde el punto de vista de rentabilidad. Y otra cosa que me interesa plantearles, de nuevo, es dónde está parada la agricultura como sector económico en índice de incidencia, es decir, cantidad de casos notificados con baja laboral o secuela incapacitante, etc. ¿Dónde está parado el agro? Y el agro está parado segundo como sector económico.
Tenemos la construcción primero y tenemos la agricultura segundo. Por supuesto que acá estamos hablando de la agricultura englobando un montón de sectores o un montón de actividades, como les decía antes, ¿no? Pero además permítanme hacer otra reflexión más, que es, acá estamos hablando de los trabajadores del agro que están en mejores condiciones, porque están registrados y porque están cubiertos por lo que estamos diciendo, por el sistema de prevención de riesgos, por el sistema de RT. Si observamos que la agricultura y la construcción, que son estos dos que me aparecen primeros, además son, junto con el empleo doméstico, los tres sectores de mayor informalidad en la Argentina, pues estamos en un problema serio en lo que tiene que ver con el ámbito en el que los trabajadores están haciendo sus funciones. Es decir, si los que están mejor cubiertos están segundos en índice de incidencia, y estamos hablando de que el agro tiene un porcentaje de trabajo no registrado importante, junto con las construcciones y el empleo doméstico, los tres más importantes, bueno, ¿en qué concepto o en qué medio estamos trabajando? Y me parece que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajadores con los que vamos a trabajar, valga la aparente redundancia, van a ingresar si todo anda bien, van a ingresar en el sector registrado, pero van a provenir, en muchos de sus casos, de sectores o de trabajos no registrados, con lo cual van a venir con un historial y van a venir con un conocimiento de lo que es la seguridad y la prevención prácticamente nulo. ¿Se entiende hasta acá? A mí me gustaría estar viendo de las caras, como para ver si más o menos estamos más o menos en línea. Vamos muy bien, hay comentarios positivos, nos quedan todavía 15 minutos. Sí. Ahí te mandé una pregunta, vos igual también podés ver, fíjate abajo, preguntas y respuestas, vas a abrir ahí, vas a ver todo básicamente. Hay gente desde Bahía Blanca, desde Comodoro, bueno, desde Rafaela, Santa Fe, de también otro lugar de Armstrong, de Santa Fe. Armstrong, sí. Hay gente de todo el país, de San Juan. La verdad es que estamos muy contentos de que pasen estas cosas. Nosotros vamos respondiendo de Córdoba, Calamuchita, de Rosario, de Concordia, de San Luis, de Oriente, bueno, de Rosario, de Río Cuarto, de Mendoza, de Coronel Pringles, de Mar del Plata, de Maipú, Mendoza, de todo el país. Eso es, creo que, lo más lindo de todo. Uno no está mirando a ninguna cara, pero están todos mirándote a vos, y bueno, van saludando y demás. Después... Dos comentarios. Lamento lo que están mirando es uno, y el segundo es la cantidad de kilómetros que me borré, ¿no? Porque... es muy grande, claro, porque vos estás acostumbrado a agarrar el auto y ir. Bueno, ahora ellos están todos conectados desde sus casas. Esta es la maravillosa tecnología que nos permite esto, y que bueno, que la gente pueda participar de alguna manera, porque todos pueden hacer sus preguntas, comentarios. Yo ahí te mandé una preguntita concreta, pero bueno, tenemos 15 minutos como para ir cerrando, no sé cómo no, venimos perfecto. Va, si todos vienen perfecto. Ahí te van respondiendo, sí, dicen sí, que sí, lo estoy viendo. Estoy viendo y agradezco. Muy clara, o sea, sí, va todo muy bien. Súper interesante. Me alegro. Sigo entonces con la presentación. Estoy mirando algunos de los chats y estoy mirando también algunos de los resúmenes que me van pasando por WhatsApp. No puedo responder lamentablemente a todos, pero algunos de los que me disparan tienen que ver, de los que me disparan comentarios, tienen que ver justamente con lo que veníamos hablando. Y quizás uno de las características del sector que me puede haber, inclusive que puede haber, que no puse en las primeras transparencias, y que me resulta muy importante y que me lo están diciendo algunos, Lucrecia Llanos, por ejemplo, tiene que ver con el acceso a los establecimientos también, ¿no? Con la dificultad, por ejemplo, del traslado de accidentados, digamos, no es un tema para nada menor. Con el tiempo medio de la llegada de ayuda a algunos establecimientos que por supuesto no están a 2 kilómetros del casco urbano o a 5 kilómetros del casco urbano, como puede ser una obra o una empresa metalúrgica, digamos. Tiene también además una complejidad propia el campo, que hace más importante aún,
y esto es una licencia que me tomo por venir del sector, digamos, pues posiblemente todos los sectores sean importantes, pero hace más importante aún trabajar en prevención, en que el accidente no suceda, porque ya ocurrido el accidente, todas las consecuencias y las condiciones en las que se van a dar los pasos siguientes van a ser más dificultosos. Desde el punto de vista que en muchos casos no hay señal, ¿sí? Desde el punto de vista que un accidente que se da en un determinado lote, en un determinado cuadro, o lo que fuera, de un trabajador, tanto en tractor como de a caballo, que fue a hacer un trabajo X, a 7 kilómetros del casco principal, y bueno, esa persona no tiene señal, esa persona no se la va a extrañar hasta que no llegue a presentarse a la noche a comer, digamos, ¿no? Ese va a ser el momento de decir, che, ¿dónde anda este muchacho? Así que bueno, hay un montón de particularidades del campo que me parecían importantes. Pero vuelvo. Ay, se me tildó acá. Pero vuelvo para meterme en el tema. Entonces, volviendo. Características del campo, algo de casuística que me parece importante, ver y dónde está parado el agro, y otras razones para hacer prevención, además de lo económico, porque claramente es económico, o hay unas de las razones que son económicas, y me parece importante, pero además hay otros motivos u otros beneficios de hacer prevención. Ni hablar la motivación y satisfacción de los trabajadores, que redundan en un mayor compromiso del personal. Y esto yo les garantizo no, porque no soy quien para hacerlo, digamos, pero lo he visto y lo hemos notado, en mi caso, en la implementación de programas de responsabilidad social. La posibilidad de que los trabajadores reciban capacitación, sea en términos específicos de seguridad como cualquier otro tema, son temas que los forman y que les abren el panorama y el horizonte. Y eso claramente genera mayor satisfacción y genera mayor motivación. Mi experiencia me marca que esa motivación o esa satisfacción deberían hablar los empresarios, ¿no? Pero esa motivación y esa satisfacción llega generalmente 6 meses o un año después al principio es algo raro empezar a hablar de prevención, porque uno se mete con el conocimiento empírico que el trabajador tiene, con lo cual, bueno, ¿qué me vienen a plantear? Si esta la conozco lunga, esta la llevo desde hace años, me crié en el campo, entonces, bueno, cuando uno se empieza a meter en temas de prevención y de seguridad, muchas veces se genera esa suerte de encuentro entre, llamémoslo, como hablamos en extensión, de ese conocimiento científico y el conocimiento empírico, ¿no? Ahí siempre suele haber algún tipo de cruce. Pero bueno, ahí estarán las herramientas que tenga el prevencionista como para poder generar empatía con el trabajador. Otro, porque son varios, pero otro de los beneficios tiene que ver con favorecer relaciones con clientes, con proveedores. Es muy común en el campo, en Pampa Húmeda ni hablar, pero también sucede en otras provincias, en otras provincias, pero más que nada en otras producciones que se dan en otras provincias, quise decir, la presencia de contratistas, que es una característica bastante propia de la Argentina, digamos, ¿no? Sea la producción que sea. Bueno, cuando uno trabaja en prevención dentro de un establecimiento, uno también puede incorporar a las empresas contratistas o los proveedores de servicio en ese mismo esquema, en esas mismas capacitaciones, en esa misma charla. Y por ahí uno está hablando de una empresa mediana, que suma empresas de servicios, contratistas, contratados, que por ahí no tienen la estructura como para salir a bancar una capacitación o mandar a sus empleados a algún tipo de curso. Bueno, se hace en conjunto y eso claramente favorece relación con proveedores o relación con clientes, ni hablar la sociedad en su conjunto, ni hablar cuando uno saca la cabeza, digamos, desentierra la cabeza del campo y sale a mirar hacia afuera, y sale a mirar las comunidades locales, sale a mirar las escuelas, y puede empezar a establecer un vínculo. Obviamente que asegura el cumplimiento por parte de la empresa, de la legislación aplicable, está claro. Reduce el número de accidentes de trabajo, obviamente. Favorece las relaciones entre el personal, y quizás más interesante es entre el personal y el personal para con la empresa. En definitiva, y medio cerrando, por eso les pongo ahí con un pie de estribo para cumplir los tiempos, digamos, ¿no? Tengo 4 minutos y soy medio fanático de estas cositas.
intentar establecer junto con ustedes, primero, que el trabajador rural, agrario en realidad, ¿no? Porque el trabajador rural en realidad sería, o agrario, está integrado a su ambiente de trabajo. Solo comprendiendo los procesos se puede mejorar su seguridad. Por eso les hacía la pregunta al principio. Es difícil trabajar en prevención si no conocemos en detalle o lo más posible los procesos que varían según las actividades, que varían según las provincias y que varían según las condiciones en las que esos procesos se llevan adelante. Y está integrado ese ambiente de trabajo, es decir, trabaja y vive en ese mismo ambiente de trabajo en muchos casos. Con lo cual, eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de ayudar al trabajador a que identifique los peligros y a que pueda trabajar en la valorización del riesgo, y que eso tenga un final lo más adecuado posible. Sobre esto seguramente Roberto y Fabricio a continuación se van a explayar, así que lo dejo ahí. Pero el segundo, que también me parece que es importante, que es entender y comprender entre todos que el proceso de mejora es cultural. Quiero decir con esto, lleva tiempo. Y cuando digo que es cultural, es transgeneracional. Y que tenemos que fomentar de alguna manera el trabajo extensivo, digamos, no solamente con una relación empática con el trabajador, no imponiendo lo que nosotros sabemos, sino, de nuevo, viendo cómo lo que nosotros sabemos se adecúa al conocimiento empírico de ese trabajador, e intentar llegar a un punto intermedio. Eso respecto del trabajador, y respecto del empresario básicamente también lo mismo. Entender que el proceso de mejora y de aplicación de mejores prácticas en cuanto a la seguridad también es un proceso cultural en los empresarios, en los jefes, en los gerentes y en lo que fuera. También es un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo. Y tenemos nosotros como extensionistas, tanto de un sector como del otro, o de una rama como de la otra, tenemos que entender eso, que hay modificaciones a realizar desde el punto de vista del personal y también hay modificaciones a realizar desde el punto de vista empresario. Y también tenemos que entender que hay acciones multidisciplinarias que son fundamentales, que no se puede, no se puede, tampoco quiero ser tan taxativo, que pongámoslo en positivo, que es mucho más sencillo trabajar en seguridad cuanto más multidisciplinario sea el enfoque. Cuando participe el personal, cuando participe las gerencias, cuando participe un licenciado, técnico o ingeniero en seguridad e higiene, cuando participe el ingeniero agrónomo, cuando participe el médico veterinario. Cómo se puede trabajar en prevención de riesgos en el campo solamente desde una de esas miradas. Bueno, se puede hacer, por supuesto, pero cuánto más redituable y cuánto más feliz será el resultado en la medida que todos esos profesionales y esos actores se vinculen y busquen un proceso mejor. Y por último, y si me quedan 3 minutos, respondo alguna que otra pregunta, si puedo, si me da la capacidad. 3 razones para gestionar los riesgos laborales. Y con esto quiero hablarle específicamente a los estudiantes de higiene y seguridad que estén dando vueltas en este auditorio, digamos, ¿no? O a los que están terminando sus estudios. Me parece, y esto lo veo desde afuera, puedo estar recontra equivocado, pero permítanme por lo menos compartirlo, que creo que la diferenciación entre los profesionales y entre ustedes, que van a salir a un mismo mercado laboral, si solamente se quedan, digamos, en el ámbito laboral o que el ámbito laboral que les genera la CRT, bueno, van a chocar todos ahí adentro, digamos, ¿no? Hay una masa crítica ahí que no es infinita. Me parece que el desafío, especialmente de los más jóvenes, tiene que ver con esto, con empezar a hacer más foco en la rentabilidad, más foco en los beneficios de la gestión de prevención puertas adentro de las empresas y no focalizarse tanto en la cuestión legal. Último, y con esto cierro, 3 razones para hacer prevención o gestionar los riesgos laborales: razones éticas, razones legales y razones económicas. Las razones éticas las doy por sentadas, ¿sí? Las encuentro fundamentales. Las razones legales, bueno, las encuentro necesarias.
básicamente para estar a derecho. Ahora, las razones éticas las doy por fundamentales, las razones legales las doy como necesarias. Me parece clave hacer hincapié en las razones económicas, en que hacer gestión, o gestionar, perdón, los riesgos laborales es además rentable. Quedo abierto, creo que cumplí los tiempos, quedo abierto a preguntas. Impecable. Y desde ya les agradezco enormemente la atención. No, impecable, Pablo. No sé si me escuchás. Te escucho, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, la verdad es que te fui pasando algunos comentarios. La verdad que es muy enriquecedor poder, bueno, escuchar estas miradas tan distintas de la prevención. Venimos con un ciclo de seminarios todos los jueves donde se van compartiendo distintas miradas y tu mirada es una de las más prácticas, como más específicas en relación a cuestiones más organizacionales, sino no solamente de pensar los riesgos desde lo técnico, sino una mirada más amplia. Hay algunas preguntas que no sé si querés responder ahora, pero bueno, los comentarios son súper positivos de todos los que están participando, que vos ahí podés ir viendo, pero yo te fui filtrando. Si estoy a tiempo, respondo por lo menos algunas medio en diagonal, pero no quiero sobrepasarme sobre el tiempo que tengo. Alguno pregunta acá, y me parece interesante, o sea, todas las preguntas me resultan interesantes, pero algunas me disparan mayores comentarios. Ricardo Heredia consulta o habla de los propietarios de los distintos establecimientos facilitan los controles. Y obviamente no puedo hablar de todo el agro, pero sí me dispara esta pregunta la siguiente respuesta. Porque es lo que venimos hablando en la presentación. Cuando logremos entre todos, ustedes, nosotros, digamos, los diferentes sectores que nos involucramos en esto, hacer comprender que la gestión no solamente es una cuestión ética, sino y además una cuestión legal, pero que también es rentable, vamos a tener mayor facilidad para ingresar a los establecimientos, para controlar. Está claro que muchas veces, y esto no lo voy a inventar yo, digamos, muchas veces cuando llega un control, una auditoría, bueno, el campo tiene la facilidad de poder seguir al fondo del lote y que no haya nadie cuando alguien va a buscarlo. Creo que tiene que ver también con esto del desconocimiento, con el miedo, con esta falta de multidisciplina, de decir, che, cuando viene un prevencionista y que tiene que estar el profesional a cargo, tiene que estar el agrónomo, tiene que estar el veterinario, porque es el que va a poder traducir a la práctica aquellas recomendaciones que el prevencionista genere. Bueno, ¿cómo después las bajo a tierra? Bueno, las bajo de esta manera. Así que respondiendo a esa pregunta, me parece que tiene que ver con ese cambio o ese proceso cultural. Bueno, hay varias preguntas, qué sé yo. ¿Plantas de acopio? Sí, está dentro del sector. Hay más. La informalidad del sector es genérica, pero está... si hay una informalidad general del 30%, el agro está alrededor del 40%. Por eso les decía que si los trabajadores más cuidados y más soportados dentro de un sistema, estamos segundos como sector en cantidad en incidencia de siniestros, bueno, ¿cómo estarán los que están en el sector informal? Bueno, lamento no poder responder a todos, digamos que no. Bueno, pero si querés dejar tu mail y tu contacto por si te quieren escribir, eso no hay problema. Después nosotros vamos a subir tu presentación, ¿sí? A la web del programa Prevenir para los que quieran repasarla. Perfecto. Pues ahí está mi mail, por supuesto, que si alguno quiere específicamente alguna consulta, por supuesto que no tengo ningún problema. Bien, pablozembe@gmail.com. Perfecto. Por cualquier consulta, igualmente después yo te voy a pasar, si querés ir respondiendo también las preguntas, vos estás habilitado como panelista para ir respondiendo. Okay. Muchísimas gracias, Pablo. Fue un gusto tenerte acá en este formato nuevo virtual de seminarios. Espero que a modo distinto, pero que lo hayas disfrutado. Todos los que participan están súper contentos. Así que ahora sí, voy a seguir con la parte... Gracias a todos.